Déjenme mostrarles, mis hermanos, cuáles son los resultados de emplear este tipo de argumentos a priori, sin sustento ninguno, cuáles son las consecuencias de emplear este argumento, mis hermanos, en un contexto inadecuado y terminar cayendo en falacias. Les muestro a continuación. Miren, les voy a compartir los peligros de las falacias lógicas. Obviamente pueden haber algunos otros peligros, pero yo decidí compartirles esto porque me parecen extremadamente relevantes. En primer lugar, mis hermanos, las falacias lógicas, emplear un argumento o un supuesto argumento en un mal contexto, en un contexto que no lo permite, y terminar cayendo en una falacia lógica, mis hermanos, desvía la atención del tema central. Y esto creo que lo señalé hace muy poco en el directo pasado, de hecho lo señalé. Esto es un problema en la apologética católica romana. ¿Cuántas veces, mis hermanos, no estamos hablando de un tema en concreto y aparece un católico romano y nos habla de un subtema de ese tema y comienza a argumentar de algo que ni siquiera nosotros hemos tratado en el tema que estamos presentando? ¿Cuántas veces nos ha pasado o cuántas veces hemos presenciado esto? Que aparece un católico romano y comienza a hablar de un subtema. Por ejemplo, otra vez, estamos debatiendo la Asunción de María. El católico romano está totalmente desarmado, no tiene evidencia ninguna de que los primeros cristianos hayan creído semejante dogma, semejante absurdo, y de repente comienza a hablar de que la Iglesia Católica Romana es la única fundada por Cristo y que es que Mateo 16:18 y que Cristo le entregó las llaves a Pedro y que el Papa es infalible y que la Santa Iglesia es infalible y que el Magisterio es infalible. Y usted se queda como diciendo, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Estamos hablando del dogma de la Asunción de María y por qué ustedes lo han hecho vinculante. Estamos hablando de si yo como protestante puedo ser salvo sin creer en el dogma de la Asunción de María porque ustedes lo hicieron vinculante. O por ejemplo, con respecto a la jurisdicción del pontífice romano. Y como dijo Benedicto en la bula Unam Santam, que es de absoluta necesidad para la salvación estar sometido al pontífice de Roma. Yo como protestante no estoy sometido al pontífice de Roma. ¿Por qué no sería salvo? Muéstrame, dame evidencia en la Biblia de por qué yo no sería salvo por no someterme al pontífice de Roma, como dijo el Papa Benedicto VIII. Y en ese contexto, mis hermanos, el católico romano comienza a hablarnos de que la Iglesia Católica Romana es infalible, de que el magisterio es infalible, de que su iglesia es fundada por Cristo, que la nuestra no. ¿Y qué tiene que ver eso con el tema? Eso es una falacia y es peligroso porque nos está desvirtuando del tema principal, nos está llevando a temas secundarios. Por lo tanto, cualquier conclusión que terminemos sacando en esos temas secundarios nos habrán desvirtuado del tema principal. Aún, mis hermanos, aún. Y por eso uno tiene que estar muy a la viva cuando está conversando de estos temas en vivo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aún si llegaras a buenas conclusiones, a buenos términos en esos temas secundarios, te has desvirtuado del tema principal. Te has ido completamente del tema principal que estabas debatiendo o charlando en primera instancia. Y esto, mis hermanos, es bastante peligroso. También, mis hermanos, las falacias lógicas persuaden sin base sólida. ¿Saben por qué, mis hermanos? ¿Y por qué son tan útiles? Porque las falacias lógicas apelan al sentimiento, apelan a tus emociones, apelan a tus prejuicios, apelan, mis hermanos, a tus creencias populares o a las creencias culturales que has heredado. Y eso, mis hermanos, es en extremo peligroso. ¿Por qué? Porque uno cuando este tipo de falacias te hacen apelar a esto, es como que uno pone filtros. Uno pone el filtro de los sentimientos, el filtro de las emociones, uno coloca el filtro de las creencias heredadas, de la cultura heredada. Y entonces, mis hermanos, cualquier argumento que se presente en contra de nuestra creencia, en contra de nuestra fe, etcétera, lo filtramos a través de ellos. Lo filtramos a través de las emociones, lo filtramos a través de los sentimientos. Y cuando termina llegando el argumento a nosotros, mis hermanos, es cualquier cosa menos lo que en un principio fue ese argumento. Lo que termina llegando prácticamente a nosotros es una falacia de espantapájaro. Hacemos una distorsión tremenda del argumento y terminamos combatiendo un muñeco de paja. Terminamos combatiendo un espantapájaro que no es el argumento que se nos planteó. Y esto, mis hermanos, también es muy recurrente. Estas personas, mis hermanos, de hecho, el catolicismo romano apela y mucho, mis hermanos, a los sentimientos, a las emociones. No en vano, mis hermanos, usted al leer los documentos papales se dan cuenta que están apelando a las emociones de las personas. No están avalando, y eso se ve, mis hermanos, en la apologética católica romana, no están avalando sus dogmas con argumentos sólidos, no están avalando sus dogmas con evidencia, no, apelan a tus emociones. ¿Cuántas veces no hemos escuchado cuando hablamos, mis hermanos, de los dogmas de la Virgen, por ejemplo, de María, que genera tanto escozor, tanto problema en el catolicismo romano? Y mis hermanos, cuando usted está hablando con ellos, usted se da cuenta que van de poema en poema y de poema en poema. ¡Ey, un momento!
Vamos a presentar argumentos, vamos a ir a la historia, vamos a ir a la evidencia que tenemos. Déjate de tanto poema. Vamos a ir a la evidencia, vamos a analizar esto objetivamente y vamos a ver si lo que estás presentando es real, si el dogma en que estás creyendo tiene sustento o no lo tiene y se lo sacaron de abajo de la manga. Pero no, mis hermanos, recurren completamente a las emociones, recurren completamente a los sentimientos a través de estas falacias lógicas. No en vano, mis hermanos, usted se va a percatar, y si no se ha dado cuenta, ya se dará cuenta que cuando usted toca los temas, los dogmas marianos, mis hermanos, las personas se encienden en ira. Y usted simplemente no está atacando a la persona de María. Está presentando argumentos de por qué este dogma no tiene sentido. Usted está presentando argumentos de por qué los primeros cristianos no creían en este dogma. O de cómo los primeros cristianos jamás creyeron en este dogma de la Asunción de María, ni nada parecido. Ni nada, mis hermanos, que se les parezca. Y las personas, los católicos romanos, mis hermanos, entran en un nivel de ira y empiezan a hablar por la boca palabras que usted termina preguntándose, ¿acaso son cristianos? ¿Son cristianos los que están del lado de allá? ¿Y por qué sucede esto, mis hermanos? Y no podemos simplemente juzgarlos así como así. No, es que han utilizado, mis hermanos, falacias lógicas con ellos y son presas de esas falacias. Les han tocado el sentimiento, les han tocado la emoción, han apelado a las emociones, a los sentimientos y estas personas, mis hermanos, tienen muy enraizado el marianismo dentro. De tal punto que no pueden analizar objetivamente ningún argumento que usted presente. ¿Cuántas veces usted no ha visto, mis hermanos, una charla, un debate, un diálogo en el cual se está hablando, por ejemplo, de la Asunción de María o la Inmaculada Concepción o la perpetua virginidad de María y se termina dando cuenta, mis hermanos, que por muy buenos argumentos que presente el apologista protestante, por muy buenos argumentos, por muy buenas razones que presente el teólogo protestante, mis hermanos, el católico romano al final se reniega y simplemente la respuesta es no, voy a seguir creyendo porque la iglesia le dice, mi iglesia es infalible, el papa es infalible, el magisterio es infalible y punto. No hay forma, mis hermanos, de que analicen un argumento objetivamente. No estoy diciendo que sea el caso de todos, ¿ok? Gracias a Dios siempre encontramos a algunos, mis hermanos, que analizan objetivamente un argumento y que intentan presentar objetivamente una defensa. Pero ¿sabe qué pasa con esos? ¿Sabe qué pasa con esos, mis hermanos? Terminan yéndose del catolicismo romano. Aquellos que son capaces de analizar objetivamente un argumento, aquellos que son capaces de analizar objetivamente un dogma, tarde o temprano, terminan yéndose, terminan saliendo del catolicismo romano, mis hermanos. Gracias a Dios por esas almas, por ese grupo de personas que sé, mis hermanos, que está ahí y que va a terminar saliendo del catolicismo romano. A ver, estas falacias lógicas, mis hermanos, también generan confusión y engaño. A través de estas falacias, mis hermanos, quienes las emplean, y tengo que decir, y algo se le debe reconocer, es que Santiago Leucón es muy, pero muy hábil empleando este tipo de falacias. Es muy, pero muy hábil empleando falacias lógicas. Y esto termina provocando, mis hermanos, confusión y engaño. ¿Cuántas veces no hemos visto un católico romano o incluso un apologista católico romano que se presupone conoce bien los temas que está tratando, intentar explicar un tema, mis hermanos, y armar un trabalengua tremendo y comenzar a contradecirse, comenzar a compartir una contradicción tras otra y usted dice, bueno, pero cuánta confusión, cuánto problema, ¿cómo estás tan confundido? ¿Cómo no puedes hablar 5 minutos sin contradecirte a ti mismo? Bueno, mis hermanos, esto pasa cuando uno expresa de una falacia lógica. Esto es una consecuencia. También, mis hermanos, las falacias lógicas evitan o dificultan el pensamiento crítico. No nos permiten, mis hermanos, como estaba diciendo ahorita, pues los filtros que tenemos no nos permiten analizar objetivamente un argumento. Nos desvirtúan de la realidad. Al punto, mis hermanos, que no somos capaces de analizar objetivamente ese argumento que se nos está presentando. O no somos capaces de analizar objetivamente la evidencia que se nos está presentando. Y aceptamos, mis hermanos, un argumento sin cuestionarlo. En mi vida me he topado con personas así. Me he encontrado con muchas personas así que usted está abordando un tema con ellos. Y se dan cuenta, mis hermanos, que creen porque creen. Creen porque alguien les dijo que tenían que creer y punto. Creen porque una autoridad superior les dijo, lo tienes que creer así y ya. Y lo creen ciegamente, mis hermanos. No tienen evidencia ninguna. No, se confunden todo el tiempo cuando van a explicarlo. Tienen serios problemas para explicar el objeto de su fe. Tienen serios problemas para explicar, digamos, las doctrinas o parámetros e enseñanzas de donde se congregan o de la religión que están practicando. Pero, mis hermanos, usted se da cuenta que no tienen pensamiento crítico ninguno. Usted se da cuenta, usted se percata que no tienen capacidad de pensamiento crítico, que les cuesta y mucho analizar objetivamente un argumento. Por muy buen argumento que usted presente, por muy buena evidencia que usted presente, mis hermanos,
Es increíble cómo no pueden analizarlo. A veces me sorprendo cuando comparto un argumento, cuando le comparto un análisis a un católico romano, por ejemplo, de cualquier tema, el purgatorio, la infalibilidad papal, no sé, el que usted quiera de estos dogmas que los católicos romanos o doctrinas, enseñanzas que los católicos romanos tienen problemas para defender. Es increíble, mis hermanos, cómo la rechazan sin ni siquiera analizarlo. Sin ni siquiera detenerse a analizar, oye, esto que me dijo tiene sentido. Ok, no lo voy a aceptar a la primera, pero me voy por lo menos a detener a analizar si lo que me está diciendo tiene lógica. Me voy a detener a analizar si lo que me está diciendo es tal como me lo está diciendo. Me voy a detener a analizar esto porque este planteo que me ha presentado, este argumento que me ha presentado, está poniendo en jaque mi creencia. Me está desafiando y por lo tanto voy a ir a la escritura, voy a ir si quieres al magisterio, voy a ir a mi guía, a mi autoridad superior, voy a hacer preguntas, voy a indagar y voy a intentar encontrar una respuesta satisfactoria al argumento que se me está presentando. Voy a intentar armar un contraargumento, pero al menos estás dando la oportunidad de evaluar objetivamente el argumento que se te está presentando. Pero lamentablemente, mis hermanos, cuando uno es presa de las falacias lógicas, no puede hacer esto. Lo que uno hace es que pierde completamente la capacidad de analizar críticamente un argumento. También, mis hermanos, las falacias lógicas afectan la toma de decisiones. Obviamente, mis hermanos, si uno ya viene sufriendo de todas estas consecuencias de ser presa de la falacia lógica, lo que termina, mis hermanos, haciendo es que toman malas decisiones. Hace muy difícil que se tomen buenas decisiones, mis hermanos, en cuanto a ciertos temas. ¿Por qué? Porque si usted ni siquiera puede justificar de manera razonable, creíble, lo que usted cree, si usted no es capaz ni siquiera de profundizar en su fe, si usted ni siquiera es capaz, mis hermanos, de analizar los dogmas, las doctrinas a las cuales usted está suscrito y realmente cuestionar, mis hermanos, poner en duda esas doctrinas, esos dogmas y poco a poco ir encontrando respuestas. Si usted no es capaz de pasar por todo un proceso, obviamente, en su práctica usted va a tener serios problemas. Porque usted está creyendo el dogma sí porque sí. Usted está creyendo el dogma o la doctrina o la enseñanza simplemente porque la iglesia le dijo que la creyera. O porque su autoridad superior le dijo que la creyera. O porque en este caso el Papa y el Magisterio le dijeron que tenían que creerlo. Y esto, mis hermanos, es un problema. Esto anula por completo la libertad del ser humano. Esto anula por completo, mis hermanos, la opinión crítica, la capacidad de analizar objetivamente un argumento. Y esto es lamentable. Y obviamente vas a terminar tomando malas decisiones en tu práctica. Vas a tener un problema muy grande. Porque mentalmente, mis hermanos, psicológicamente, tú tienes un problema, estás creyendo en algo, pero tienes muchas dudas respecto a ese tema. Tienes muchos problemas, lo estás creyendo no por un convencimiento que hayas tenido al argumentar, al estudiar, al prepararte, al encontrar ciertos argumentos para defender tu fe, al madurar en Cristo, etcétera, etcétera, sino que lo estás creyendo simplemente porque tu iglesia lo dice, porque el Papa lo dice, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos católicos romanos no vemos que hablan así? No las escuchamos expresarse así. La iglesia lo dice y yo lo creo. ¿Cómo? El Papa lo dice y yo lo creo. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué es lo que yo encuentro en la Escritura? ¿Acaso yo no encuentro en la Escritura, mis hermanos, al apóstol Pablo predicando y los cristianos de Berea en Hechos 17, si no me falla la memoria, versículo 11, analizando si lo que Pablo estaba diciendo era de acuerdo a la Escritura? ¿O acaso encuentra usted a los cristianos de Berea diciendo: Pablo, te creemos porque tú eres el apóstol de la gracia? Tú eres el apóstol de los gentiles. Te creemos, Pablo, porque tú vienes de parte de Dios. Te creemos, Pablo, porque hemos visto tu ministerio, conocemos tu testimonio, conocemos el cambio que Dios hizo en ti y eso nos es suficiente. Digas lo que tú digas, lo vamos a creer. Te creemos, Pablo, porque tú eres un apóstol de Cristo. Por supuesto que no. Los de Berea, mis hermanos, los creyentes de Berea fueron a las Escrituras y corroboraron que lo que estaba diciendo Pablo era de acordar las Escrituras. Si Pablo se hubiera atrevido en ese día, en esa congregación, mis hermanos, en esa comunidad, mejor dicho, presentar una doctrina falsa, cosa que obviamente no iba a hacer, pero si se le hubiera ocurrido presentar, mis hermanos, una enseñanza falsa, un error doctrinal, mis hermanos, los hermanos de Berea no se lo hubieran dejado pasar, porque estaban corroborando con la Escritura si lo que estaba diciendo era cierto. Si lo que estaba diciendo era verdadero. ¿Cómo es posible, mis hermanos, que hoy en día, siglo XXI, más de 2000 años después, o 2000 años después, mis hermanos, tengamos a personas todavía que digan: lo creo porque el Papa lo dice, lo creo porque la iglesia lo dice, la iglesia es infalible, el magisterio es infalible, el Papa es infalible, ellos lo dicen, yo lo creo? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Tú sabes el serio problema en el que estás?
¿Tú sabes los serios problemas que tú vas a tener en tu vida práctica por pensar de esta manera, por actuar de esta manera? Otro problema, mis hermanos, que enfrentan las falacias, quienes son presas de las falacias lógicas, es que las falacias lógicas evitan que lleguemos a conclusiones acertadas. Obviamente, si tenemos toda esta serie de problemas, a las conclusiones que vamos a llegar es erróneas, mis hermanos. Por ejemplo, hace poco me estaba leyendo, o me estoy leyendo todavía porque es un libro extremadamente extenso. Si ustedes quieren que luego hable de este tema, quizás cite este libro. Estoy leyendo un libro que es de Juniper Carroll, si no recuerdo mal, que habla acerca de la Mariología. Es uno de los expertos del catolicismo romano en este tema, mis hermanos, y es sorprendente. Es increíble cómo él en su propio libro llega a reconocer que para ciertos temas, mis hermanos, no tiene la más mínima evidencia de los primeros siglos que los cristianos creyeran en algo parecido a lo que él como católico romano está creyendo, a lo que su iglesia dice que se ha de creer para poder ser salvo, que si no lo crees, no eres salvo, según su propia iglesia. Mis hermanos, y la conclusión termina siendo que sí, que tienen buenas razones para creer en ese dogma. Creer, por ejemplo, en la Asunción de María o la Inmaculada Concepción o cualquier otro por el estilo. ¿Cómo es posible que tú mismo puedas reconocer que no tienes evidencia alguna de que los apóstoles hayan enseñado algo parecido a la Asunción de María? ¿Cómo es posible que tú mismo puedas reconocer que los apóstoles no creían, ante toda la evidencia que tenemos, en la Asunción de María, que durante los primeros siglos del cristianismo no se creía, los padres de la iglesia no creían en la Asunción de María? Y tú puedes decirme, a pesar de reconocer eso, a pesar de ser un poco objetivo en eso y lograr reconocer de que evidentemente no hay evidencia ninguna de ello en los primeros siglos de la iglesia, a no ser que te quieras introducir en los libros apócrifos que tus propios papas han condenado, que tu propia iglesia ha condenado, lo cual sería caer bajo maldición de tu propia iglesia, ¿cómo es posible que luego termines concluyendo que aún así es suficiente lo que tenemos o lo que tienes para creer en el dogma de la Asunción de María? ¿Cómo es posible que a pesar de la evidencia contraria que tienes, termines diciendo, termines declarando que tienes buenas bases y tienes la seguridad, y ahí apelan a la poesía, etcétera, etcétera, a los sentimientos, a las emociones, a la Santísima Virgen que siempre nos cuida, nos ama, todo lo que ustedes saben que hablan acerca de la distorsión de María que ellos han creado? Mis hermanos, es increíble cómo estas personas pierden toda capacidad, mis hermanos, de hacer objetivamente un análisis. ¿Cómo es, mis hermanos, que ellos pierden toda esta capacidad y terminan llegando a conclusiones desacertadas? Aún cuando pueden tomar premisas que son ciertas, aún cuando pueden tomar, mis hermanos, premisas que son verdaderas, terminan llegando a conclusiones que son desacertadas. Es increíble, simplemente. También, mis hermanos, las falacias lógicas son muy peligrosas porque impiden que lleguemos a la verdad. Así es, mis hermanos, las falacias lógicas impiden que nosotros lleguemos a la verdad. Porque al final, mis hermanos, si somos presas de una falacia, nos guste o no, les suene crudo a ustedes o no, les parezca triste o no, mis hermanos, las falacias lógicas nos hacen esclavos de una mentira. Las falacias lógicas, mis hermanos, cuando somos presas de una falacia lógica, cuando continuamente estamos usando falacias lógicas, cuando empleamos argumentos que según nosotros están siendo buenos argumentos y lo estamos empleando en contextos totalmente fuera de lugar, lo estamos empleando como excusa, lo estamos empleando para eludir la carga de la prueba, mis hermanos, lo que termina pasando es que somos esclavos de una mentira sin darnos cuenta. No estamos en la verdad. Estamos siendo esclavos de una mentira. Y lamentablemente, mis hermanos, quien emplea las falacias lógicas, quien se acostumbra a emplear falacias para argumentar, para intentar tener la razón, mis hermanos, tarde o temprano se convierte en esclavo de una mentira. Y si no, díganme ustedes, mis hermanos, si me equivoco. Díganme ustedes si estoy mintiendo. Díganme ustedes si me estoy equivocando en el análisis.